Bendiciones. ¿Cómo estás, iglesia? Gloria a Dios. Hemos estado estudiando las bienaventuranzas y Dios nos ha estado dando la claridad de cada una de ellas. Abre tu Biblia ahí en Mateo capítulo 5, y pues están en orden, y así es como hemos ido estudiándolos desde que inició el año. Hemos estado hablando acerca de las bienaventuranzas. ¿Sí lo recuerdas? Hemos visto, sí, Mateo 5. Y el día de hoy vamos a ver Mateo capítulo 5, verso 6. Gloria a Dios. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bueno, hemos estado estudiando y le hemos encontrado pues gran fruto o mucha riqueza a las bienaventuranzas. Si tú tienes tus apuntes, pues te vas a ir dando cuenta que las bienaventuranzas en sí todas nos hablan y nos llevan a Cristo, ¿verdad? Todas nos hablan y nos llevan a Cristo. Y de este pasaje de Mateo 5:6 pues vamos a sacar mucho contenido, y Dios hablará a tu vida, hablará a tu corazón. Y yo quiero que tú lo entiendas, porque Dios te ama, amado. Y hay veces no nos explicamos por qué pasamos situaciones difíciles, por qué atravesamos pruebas, pero yo quiero decirte el día de hoy que son necesarias. Son necesarias las pruebas, las tribulaciones, y en el orden que vamos, hoy nos tocaría hablar acerca del trato de Dios. El trato de Dios. Amén. ¿A cuánto les gusta que Dios los trate? Gloria a Cristo. ¿Sabes? No todos son capaces de recibir el trato de Dios. Hay quien se puede desanimar, hay quien puede renegar, inclusive hasta de Dios. Pero si tú pasas el trato de Dios en obediencia, siendo fiel a Dios, créeme que la prueba, la situación pasará pronto, se irá rápido de tu vida. Y por eso es que vamos a orar. Inclina tu cabeza. Amado Padre, en esta hora te damos gracias por tu bendita palabra, Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos que se encuentran el día, Señor, en este lugar, dispuestos a escuchar tu palabra, dispuestos para toda buena obra, Señor. Te pido que la palabra, Señor, que el día de hoy vamos a compartir con cada uno de mis hermanos, que esta palabra, Señor, pueda tocar sus corazones. Padre, conforta a cada uno de los que estamos aquí, Dios. Y si hubiese, Señor, alguno, Señor, pasando una dificultad difícil, te pedimos, Señor, que tú abras su corazón para que la palabra de Dios pueda entrar en él, en ella, y pueda traer verdaderamente un cambio al corazón, Señor, que pueda traer una nueva vida, Señor. Padre, te pedimos que solamente la voz de tu Espíritu Santo se escuche en este lugar, Padre. Te pedimos, Señor, que tú tomes control, Señor, de los aires, que tú tomes control de cada uno, Señor, de los que estamos aquí, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, y que solo sea tu Espíritu Santo, que sea tu Espíritu hablando, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar y vamos a hablar acerca del trato de Dios. Acompáñame al Salmo 42, verso 1 y 2. Y dice la bendita palabra de Dios: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Jehová Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo.
cuando vendré y me presentaré delante de Dios. ¿Sabes? Los avivamientos paran cuando la gente pierde la sed por Dios. Los grandes eventos, los grandes avivamientos dejan de suceder en tu vida cuando realmente las personas comienzan a dejar de tener interés en Dios. Y este es un problema, porque cuando las personas empiezan a enfriar, empieza a venir una sequedad, empieza a venir una tristeza a su vida por falta de la ausencia de Dios en su vida. Y aquí es donde vamos a comprender que no es tanto que Dios, hay gente que yo he escuchado que dice, es que Dios no me escucha, Dios se alejó de mí, Dios no está, oro a Dios y no siento a Dios. ¿Sabes? Dios está. El problema es dónde estás tú. El problema es dónde te encuentras tú. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? Porque Dios ha estado siempre ahí y Él está dispuesto para toda buena obra. Él está dispuesto para todo aquello que nosotros lo involucremos en nuestra vida. Aquí el detalle del avivamiento en tu vida, a veces no es culpa de los ministros, no es culpa de las ayudas. Cada quien es responsable de su vida. Cada quien va a dar cuentas a Dios de su vida. Y si tú en este momento, amado, estás pasando una situación que tú dices, híjole, me roba mi paz, no hay lo que hacer, pastor, le pensaba para venir a la iglesia porque no sabe la situación que estuve atravesando, pastor, por poquito no venía. ¿Sabes? Los avivamientos paran en tu vida cuando tú pierdes la sed por Dios, cuando tú dices, hoy no voy, o cuando tú dices, no soporto esto, no aguanto aquello. Nota lo que dice el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tu alma debe anhelar, tu alma debe de querer estar siempre en la presencia de Dios. Tu alma debe de querer siempre estar en las cosas de Dios. El problema es que cuando empezamos a dejar de tener sed, nos empezamos a acostumbrar a las cosas del mundo, nos empezamos a enrolar a las cosas que hay en el mundo y nos empiezan a secar. Por eso es que tú siempre debes de clamar como el siervo brama por las aguas. Amén. Y tu alma debe de estar sedienta de Cristo. Tu alma debe de anhelar a Dios. El problema no es que Dios nos sacie, pero nosotros debemos tener sed, amado. Tú y yo siempre tenemos que tener sed. Dile al que está a tu lado, tienes que tener sed. Muchos de los problemas que vienen a tu vida es por falta de sed. Sed de Cristo, sed de su presencia, sed del Espíritu Santo. ¿Sabes? En el momento que tú empiezas a perder la sed por Dios, en ese momento el enemigo puede hacer contigo lo que él quiera. El enemigo puede zarandear tu vida como a él le plazca, porque no hay una vida de oración, porque no hay una vida de ayuno, porque no hay una consagración mayor delante de Dios. Entonces, ¿qué sucede? El diablo comienza a entrar en tu vida porque perdiste la fe, porque empezaste a dejar de tener sed. Yo te animo y te confronto el día de hoy, amado. Yo te animo y te confronto el día de hoy a que tú brames por las aguas, a que tu alma esté sedienta por el Señor, a que tu alma anhele al Señor. Amén. Entonces el diablo trabaja para que la gente pierda la sed por Dios
y usa las cosas de este mundo para que nosotros no tengamos sed de buscar a Dios. ¿Sabes? Muchos de los problemas que tú estás pasando, quizás el día de hoy, es por la falta de sed de Dios. Los problemas que quizás vienes acarreando de tiempo es por falta de buscar aún más a Dios, por falta de anhelar a Dios. Amado, medita un poquito en esto que estamos hablando. Medita en esto que estamos predicando el día de hoy. Dios está ahí. Dios está aquí, amado. Y Él espera que tú abras tu corazón a Cristo, a la palabra de Dios, para que la palabra se vuelva viva, eficaz en tu corazón. Amén. Entonces, el problema no es tanto que Dios no supla tu necesidad, amado. El problema es que no has bramado por la presencia del Señor. No has clamado lo suficiente por ese milagro que quizás tú necesitas, por ese avivamiento que tú necesitas, porque quizás nos hemos acostumbrado a hacer oraciones de 5 minutos, media hora, y tienes que clamar. Cuando alguien clama, esta oración sube hasta la presencia de Dios. Tu oración debería estar subiendo hasta donde está la presencia de Dios. Pero si no aprendemos a bramar en nuestras oraciones, a clamar por el Señor, a clamar conforme a nuestras necesidades, nada va a pasar en nuestra vida, amado. No sé si estamos entendiendo, amado. Vamos a hacer una pausa. No sé si estás comprendiendo lo que estoy predicando. No sé si estás aquí, amado. Yo puedo estar predicando y tú puedes estar en otro lugar, ¿verdad? Deberías de estar escuchando la palabra, ¿verdad? Ahí está lo que tú necesitas. La palabra trae la sanidad. La palabra trae el poder. La palabra trae para limpiar cualquier situación. La palabra tiene poder en tu vida, amado. No necesitas otra cosa más que la palabra. ¿Sabes? Cuando tú vienes al culto, cuando tú vienes a la iglesia, el enemigo hará lo imposible para que tú te distraigas. Hará lo imposible para que no se te grabe ni la prédica. Hará lo imposible para distraerte. Así es el enemigo. Entonces, dile al que está a tu lado: abusado, abusado, amigo, abusado. ¿Por qué? Porque si tú estás pajareando, si tú estás acordándote qué seguirá de la novela, qué va a pasar, o sea, el final, o sea, difícilmente vas a poder heredar las promesas de Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces, el diablo trabaja para que tú no recibas la palabra. El diablo trabaja para que tú no recibas la bendición de parte de Dios. Y tú vas a decir: pues yo creo que en la iglesia no está el diablo. Pues créeme que hasta en la iglesia está el diablo. Hasta en la iglesia él va a buscar la manera de desviar tu vida, el propósito que Dios tiene contigo. Amén. Entonces, Dios tiene un plan, amado. El problema es que muchas veces no oramos. Pero sabes, no te preocupes. Dile al que está a tu lado: no te preocupes. Sea el problema que estés atravesando, sea la situación que estés pasando, Dios tiene un plan para que siempre las gentes, las personas tengan sed. Dios tiene un plan para que siempre tengas sed del Señor y vengas a las aguas. Y vengas a las aguas de Dios. Amén. Vengas al río de su Espíritu. Dios tiene ese plan. No sé si los niños los puedan controlar un poquito, que me están distrayendo mucho en la predicación. No sé qué puedan hacer. Algo. ¿Verdad? Perdón, ¿verdad? Ya me salí un poquito. Entonces, Dios tiene un plan
para que siempre tengas sed, amado. Y sabes, ese plan que Dios tiene es a través de los tratos de Dios. Amén. Cierra tus ojos, amado. Yo sé que lo que está operando no es precisamente, el enemigo quiere realmente desenfocar lo que estamos haciendo, predicando la palabra. ¿Por qué? Porque este mensaje es para ti, amado. Este mensaje, Dios me estuvo hablando la noche y cuando se predica la palabra siempre va a haber oposición. Siempre el enemigo buscará la manera de distraer. Vamos a orar todos juntos. Yo quiero que con autoridad oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, atamos, Señor, toda oposición de los aires. Atamos todo espíritu, Señor, que se levanta, Señor, contra tu palabra, Señor. Todo espíritu, Señor, que quiere ir en contra de tu verdad, Señor. Atamos, Señor, todo espíritu, Señor, que opera, Padre, para que las personas no puedan recibir la palabra de Dios, para que las gentes no puedan recibir el cumplimiento de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que limpies los aires con tu Santo Espíritu, Señor, y toda oposición huya, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Creemos, Señor, que en ti hay poder y deshacemos toda obra del diablo, Señor. Toda oposición del enemigo se deshace ahora en el nombre de Jesús. Huye, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Sabemos que ha sido hecho, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, amado. Entonces, Dios tiene un plan para tu vida, amado. Hay gente que le cuesta trabajo venir a los pies de Cristo. Hay gente que le cuesta trabajo entregarle su vida a Cristo. Pero no te preocupes, amado. Dios tiene el control. Dios tiene el control de todo eso. Por tu familiar que siempre has estado orando. Por la gente que siempre has estado clamando. Por tus hijos, por tus hijas, que son a veces los que nos preocupan. Pero Dios tiene un plan para que ellos vuelvan a tener sed. Dios tiene un plan. Hay quien piensa que no le pasa nada. Hay quien piensa que no sucede nada, que estar frío delante de Dios no va a pasar nada en su vida. Pero yo quiero decirte, amado, que Dios tiene un plan para que siempre tú tengas sed de parte de Dios. Tú le recibiste y ¿qué crees? Pasaste a ser un hijo de Dios. Y Dios no te va a dejar. Dios no te va a soltar. Así tú te vayas al mundo a revolcar o a hacer lo que tú quieras, a ensuciar, Dios no te va a dejar. ¿Por qué? Porque Él tiene una forma de atraerte, amado. Él tiene una forma de atraerte a su palabra, de atraerte a los pies de Cristo. La diferencia es cómo quieres llegar a los pies de Cristo. ¿Con lazos de amor o con el látigo de Dios? ¿Cómo quieres llegar a su presencia? Entonces, Dios tiene diferentes tratos en los cuales es necesario que la iglesia sea sometida. La iglesia tiene que ser sometida a diferentes tratos personales. Y tú vas a decir, yo me convertí a Cristo y me empezó a ir mal. Yo me convertí a Cristo y empecé a batallar con esto. Antes en el mundo no pasaba este tipo de situaciones. Pero ¿sabes dónde está la respuesta? Es que Dios está tratando tu vida. Hay tratos que van a llegar a tu vida por desobediencia. Porque no encomiendas tu camino y quieres seguir viviendo como vivías antes en el mundo. Entonces, Dios tiene que tratar tu vida. Dios tiene que tratarte, Dios tiene que tratar tu vida personal, Dios tiene que tratar tus amistades, Dios tiene que tratar a tu familia, simplemente para traerte a ti, a los pies de Cristo. Dios te dice, entrégame eso, entrégame aquello, dame tu vida, y hay veces la gente resiste. La gente se opone a entregarle el 100% de su vida a Dios. Y el plan que Dios tendrá es que tendrá que someterte a un trato personal. Y es aquí donde muchos cristianos flaquean.
Es aquí donde muchos cristianos se desaniman y dicen, no, es que Dios es amor. Yo creo que el Dios que tenemos es un Dios de amor y no castiga, ¿sabes? Y muchas veces tenemos ese pensamiento. Pero si realmente eres un hijo de Dios, Dios te va a tratar. Si realmente eres cristiano, Dios te va a tratar. ¿Por qué? Porque tú eres un vaso, amado. Tú eres un vaso. Y Dios necesita limpiar ese vaso. Dios necesita pulirlo. Dios necesita que ese vaso esté bien limpio. Porque si ese vaso está sucio, Dios no lo podrá usar. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Tú muchas veces le has dicho al Señor, usa mi vida, Dios. Usa mi corazón, usa mis manos. Yo quiero ser usado por ti. Pero mientras el vaso esté sucio, no puede ser usado. Al menos tú no tomarías agua en un vaso que está sucio, ¿o sí? Tampoco Dios. Tampoco Dios usa los vasos que están sucios. Dios no puede usar un vaso que está sucio. Dios no lo puede enviar a las naciones. Dios no te puede enviar a diferentes lugares si está sucio, amado. ¿Qué necesitas? El vaso necesita limpiarse. El vaso necesita estar bien limpio. Y para que tú puedas lavar un vaso, el vaso necesita pasar por un proceso. El vaso necesita primero ir al fregadero, ¿verdad? Va al fregadero y después el vaso necesita jabón. Y una vez que tú lo empiezas a tallar, pues tú le vas quitando las imperfecciones, le vas quitando la suciedad, lo tallas por dentro, por fuera, por los bordes, y ese vaso tiene que estar bien limpio. Usaste jabón, pero después viene el agua. El agua es la palabra de Dios, amado. Cuando ese vaso ha sido limpiado con jabón, se necesita ahora el agua. El agua se encargará de que el vaso quede limpio por dentro y por fuera. Así es cuando tú vienes a la palabra, amado. Cuando tú lees la Biblia se encargará de limpiarte por dentro y por fuera. Es la palabra de Dios la que tiene el poder para limpiarnos. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces, esta bienaventuranza nos habla de cómo Dios nos trata. Él nos trata para que tengamos siempre hambre y sed de Él. Cuando perdemos el hambre por Dios, estamos detenidos en nuestro andar cristiano. Es cuando Dios nos trata para tener hambre de Él. La prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia. O sea, si tú no estás buscando el reino de Dios, difícilmente tú vas a poder ser ese vaso. Si tú no estás buscando el reino de Dios y su justicia, tú no puedes ser limpiado. Una persona que puede ser limpiada es aquella que está buscando verdaderamente el reino de Dios. Es aquella que se esfuerza y da un extra más. Es aquella que está en todo tiempo buscando el reino de Dios. Dice Mateo 6:33. ¿Qué dice, amado? Mateo 6:33. Vamos a buscarlo. ¿Qué dice? Buscar. Busca primero el reino de Dios. Dice, mas buscar primeramente el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Gloria a Cristo. Entonces, si tú no estás buscando el reino de Dios, amado, no esperes la bendición. No esperes que te vaya bien. No esperes que Dios bendiga tus finanzas. Porque es aquí donde muchos dicen, pastor, es que yo quiero ser bendecido y me va mal. Si no estamos buscando el reino de Dios y la justicia de Dios, difícilmente podremos ver la mano de Dios en nuestra vida. Nos dice, busca primeramente el reino de Dios.
¿Y qué será el reino? El reino de Dios, pues es que tú realmente vivas una intimidad con el Espíritu de Dios, que realmente estés en las cosas de tu Padre. Él dice, encárgate, dice, de su reino, y Él se va a encargar de tus negocios, de lo que tú anhelas, de lo que tú haces. Amén. Muchas veces Dios traza un plan para salvarnos. Mucha gente viene a Cristo cuando está en una necesidad, cuando tiene un problema, cuando tiene una aflicción, situaciones muy difíciles, cuando la gente tiene problemas. ¿Se acuerdan que Dios es real? ¿Se acuerdan que Dios tiene poder? Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Dios tiene un trato para ellos, y es un trato personal. Entonces, cuando la gente tiene todo solucionado, amado, cuando no tiene dificultades, pues se les hace fácil dejar de orar, dejar de buscar el reino de Dios. Cuando todo está bien, cuando la cuenta en el banco está llena, la chequera, no sé, lo que tengas, pero cuando todo va bien, amado, que los hijos están sanos, que no hay problemas, no tienes deudas, la gente se enfría por Dios, pierde la sed por Dios, porque dicen todo está bien, no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando comienza el trato de Dios en tu vida? ¿Qué pasa cuando Dios toca tus finanzas? ¿Qué pasa cuando Dios toca la salud de tus hijos? ¿Qué pasa cuando Dios empieza a meterte en una situación difícil? Es ahí cuando decimos, Dios, ¿dónde estás tú? Dios, te estoy clamando y no respondes. Dios, ven a mi vida. Ya no voy a ir a la iglesia porque mi vida no cambia. Ya no voy a buscar de Dios porque mi vida no tiene un cambio. El cambio tú lo puedes determinar, amado. El cambio tú lo puedes hacer si realmente buscas el reino de Dios y la justicia. Amén. Tú puedes hacer que las cosas cambien a tu favor. Salmo 63:1. Salmo 63, verso 1. El que lo tenga, que lo lea, por favor. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca, árida, donde no hay agua. Dice, mi alma tiene sed de ti. Mi alma, ¿sabes? Volvemos a lo mismo. El problema es que la gente pierde la sed por Dios. Cuando tú pierdes la sed por Dios, te enfrentarás a un mundo de problemas en tu vida. Te vas a enfrentar a situaciones bien difíciles cuando dejaste en último lugar al Señor de tu vida. Dios puede darte lo que necesitas, amado. Dios te puede dar lo que tú anhelas, pero necesitas tener sed por Dios. Dile al que está a tu lado, ten sed por Dios. Gloria a Dios. Aquí viene una pregunta, amado. ¿Cómo Dios nos trata? Cuando entendemos el trato de Dios, entonces podemos cooperar para avanzar y hacer lo que Él quiere en nuestra vida. ¿Sabes? Cuando tú entiendes por qué estás viviendo o por qué estás atravesando esa situación y no le pones trabas a Dios, entonces tú vas a salir pronto de esa dificultad, vas a salir pronto del desierto, vas a salir pronto del trato que Dios tiene sobre tu vida. Pero si tú eres necio, eres necia y tú decides seguir caminando como tú crees que estás viviendo, si tú piensas que es lo ideal, que tú dices es que yo no hago nada, no le hago daño a nadie, y tú piensas que tu manera, tu estilo de vida está bien delante de Dios, yo no te voy a decir nada, la gente no te va a decir nada, pero te vas a tener que enfrentar a un trato por Dios. Amén. Te vas a tener que enfrentar a un trato que viene de parte de Dios en tu vida. Y sabes, los tratos duelen. Los tratos personales
duelen como no te imaginas, pero son tan efectivos. Yo le digo, es el gimnasio de Dios. Cuando Dios te mete al gimnasio es porque Él sabe quién va a salir detrás de ese gimnasio. Cuando Dios te mete al desierto es porque Él sabe qué es lo que tiene para ti. ¿Sabes? Este es el gimnasio del Señor. El Señor es experto en meter a la gente en los tratos personales. Es su eficacia, porque no le fallan. Hasta al mismo Señor Jesucristo lo llevó el Espíritu Santo al desierto. Y fue tentado 40 días y 40 noches y tuvo sed. Pero sin embargo, Él cumplió y ayunó los 40 días y las 40 noches. Y dice que después se le apareció Satanás, hablándole con la palabra. ¿Por qué? Porque hay veces Satanás conoce mejor la palabra que los cristianos. Los cristianos no la conocen muchas veces y vienen a la iglesia, se congregan, pero no tienen una relación con la palabra de Dios. Y es por eso que hay veces el enemigo se sabe mejor la escritura que las personas. Y muchas veces él te habla, Satanás te habla, hasta por medio de la palabra. Usa la palabra. Amén. Hay gente que yo he escuchado que yo le he dicho, es que voy a ayunar. Y hay cristianos, quizás no aquí, pero me han dicho, Dios no quiere sacrificios. ¿Por qué ayuna? Usted nomás se está matando de hambre. Usted nomás le está haciendo daño a su cuerpo. La Biblia dice que Dios no quiere sacrificios. Pero la gente acomoda los versículos a su conveniencia, amado. La gente acomoda como quiere la palabra de Dios por falta de tener una intimidad con Dios, por falta de esa hambre, de esa sed por Dios. ¿Amén? ¿Cómo nos trata Dios? Ya dije, Dios nos trata como esos vasos. Un vaso es un instrumento, amado. Si nosotros resistimos al trato de Dios, nunca podremos llegar a ser usados por Dios. Si tú resistes, amado, al trato de Dios, nunca podrás ser usado por Dios. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Realmente tú quieres ser usado por Dios? Porque a veces decimos, yo quiero, aleluya, amén, envíame a mí, Señor. Y en nuestras oraciones decimos, heme aquí, Señor, aquí estoy. Pero cuando Dios te dice, necesito de tu tiempo, ay, no puedo porque traigo la agenda bien ocupada. Necesito de tu recurso para comprar un terreno, pues ay, echa un peso. O sea, cuando Dios necesita, amado, que tú te comprometas con el reino de Dios y su justicia, tú realmente serás usado, usada por Dios. Realmente comprométete y le das la mano de Dios en tu vida. ¿Estamos de acuerdo? No es que esté pidiendo yo dinero, no malinterpreten. Pero cuando estás en sintonía con Dios, todo lo acomoda a la perfección. Todo lo acomoda. Se acomodan tus finanzas, se acomoda tu trabajo, se acomoda tu familia, se acomodan tus hijos. Todo se acomoda, amado. Todo se alinea delante de la presencia de Dios. Y aun cuando el enemigo viene como león rugiente, te ve lleno del aceite de la unción de Dios y no te puede tocar, amado. No puede tocar tu familia, no puede tocar tus hijos, porque estás lleno de la unción, del aceite de Dios. Estás lleno de la presencia de Dios. ¿Y qué crees? Sale huyendo el enemigo. Sale huyendo porque estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno de la unción de Dios. Pero cuando no hay un compromiso con Dios, Dios no tiene compromiso contigo, amado. Tristemente, esta es la verdad. No peca, pero incomoda. Amén. Entonces, Dios solo trata a aquellos que son vasos. Yo pregunto, ¿cuántos vasos hay aquí? ¿Cuántos están dispuestos a ser vasos?
Un vaso está dispuesto para ser utilizado. Y cuando tú estás en esta postura, amado, cuando tú entiendes que en las manos de Dios tú eres el barro, entonces tú no le debes de poner trabas a Dios. Tú no le debes de poner dificultades a Dios, porque Él es el creador del barro. Y Él sabe qué es lo mejor para ti, amado. Él sabe qué tipo de vaso Él quiere diseñar en ti, amado. Él sabe qué tipo de vaso. Quizás Él quiere hacer un vaso de plástico, quizás Él quiere hacer un vaso de cristal, quizás Él quiere hacer un vaso de porcelana, quizás Él quiere hacer un vaso para uso honroso delante de las manos de Dios, delante de Él. Pero si tú no estás dispuesto, amado, amada, si tú no estás dispuesto a ser vaso, no vas a ser usado por Dios. Esta es la verdad. Entonces, necesitas dejarte moldear por Dios. Paréntesis. Nunca mi predicación es con la motivación de ofender a nadie. ¿Amén? Para que no vayan a pensar que el pastor está aventando piedras. No. La predicación siempre nos trae libertad, amado, porque es la palabra de Dios. Amén. Y si no somos sacudidos con la palabra de Dios, nunca nuestra vida va a cambiar. De verdad te lo digo. Muchos años fui un cristiano tibio o del montón, y me perdí de grandes beneficios que pude haber obtenido a través de la palabra. Muchas veces me conformé con oraciones de media hora, 20 minutos, oraciones instantáneas como la sopa, ¿verdad? Y nos conformamos, amado, con esas oraciones. Pero realmente, cuando vienes a la palabra de Dios, puede cambiar tu vida, amado. Puede cambiar tu familia, puede cambiar a tus hijos, si dejas que la palabra te moldee. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Yo te amo en el amor de Cristo. Y no quiero descalabrarte, ¿verdad? Pero quiero que entiendas que Dios te ama. Y así como Dios me pasó por muchos tratos, Dios también te va a pasar a ti, amado. Es necesario. Es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones la iglesia sea sometida. ¿Amén? Entonces, si no nos sometemos al trato de Dios, solo seremos barro. Ahorita somos barro, pero hay quien ya es un vaso, hecho y derecho. Ya Dios puede tomarlo para usarlo. Y mientras Dios te está usando, te va limpiando. ¿Amén? En ese trato que Dios va a usar en tu vida, porque eres el vaso ahora, ya no eres un barro, ahora espiritualmente pasas a ser un vaso y dejaste de ser solamente instrumento. Dejaste de ser solamente barro y ahora te conviertes a un instrumento en las manos de Dios. Entonces, ya no eres barro espiritualmente, ahora eres un vaso. Y ese vaso va a ser limpiado conforme vaya siendo usado. Aquí es donde muchos dicen, pero es que ¿por qué está ahí la persona? ¿O por qué lo ponen a predicar? ¿O por qué lo ponen al diezmo? ¿O por qué está en la puerta? Mira su vida. Mira cómo es, mira cómo se comporta, mira cómo está con su familia. Y el problema, amado, es que muchas veces juzgamos lo que vemos, pero lo que tú no sabes es que Dios está usando ese vaso y lo está limpiando. Y mientras Dios lo limpia, al vaso pues va a ser procesado y le va a doler. Ese proceso va a traer dolor, ese proceso va a traer lágrimas, amado. Ese proceso va a traer angustia muchas veces y nos vamos a preocupar, porque ese vaso tiene que ser lavado y purificado con la sangre de Cristo. Tiene que ser santificado. Ese vaso tiene que quedar bien limpio para que Dios los pueda seguir usando. Amén. Entonces, dile a Dios,
Yo soy un vaso delante de ti, Dios. Quiero ser un vaso. Porque un vaso tiene la cualidad de ser usado por Dios. Tú no vas a la cocina y tomas agua en ese vaso que está sucio. Ves el vaso que está sucio y pues dices, no, aquí no voy a tomar agua. Tú buscas que el vaso esté limpio, ¿sí o no? Sí. Y hasta lo revisas. Ah, sí, está limpio, y te sirves el agua. Entonces, ese vaso puede ser usado. ¿Y por qué lo repito tanto? Porque se te tiene que quedar, se te tiene que grabar. ¿Amén? Tiene que quedar en tu corazón, amado. Entonces, una vez que tú pasas a ser ese vaso, Dios puede usar tu vida, amado. ¿Con qué fin? Con el fin que Dios lo diseñó, para ser usado. Puede enviar a las naciones. Dios te puede enviar a predicarle al de la tienda. Dios te puede enviar a salvar las almas. Dios te puede enviar a diferentes lugares y que a través de tus manos se mueva la presencia de Dios. A través de tus manos haya sanidad, haya libertad. A través de tu vida seas un ejemplo andando. A través de tu vida des testimonio de ese vaso que está limpio, de ese vaso que ha sido pulido, de ese vaso que ha sido procesado. Aquí hay vasos que quizás están siendo limpiados. ¿Por qué? Porque venían del mundo y te ensuciaste, amado. Pecaste, hiciste muchas cosas que no estaban de acuerdo a los planes que Dios tenía en tu vida. Pero ¿qué crees? Hay esperanza, amado. Dios te está limpiando. Aquello que tú hiciste, aquello que tú cometiste, Dios te perdona, amado. Si tú estás dispuesto a hacer ese vaso, porque Él te va a limpiar. Cada vez que tú vienes a la iglesia, cada vez que tú buscas la palabra de Dios, Él te limpia, amado. Él limpia tu corazón. Había personas que quizás están aquí y pues venían con rencor, con falta de perdón. ¿Y qué crees? Cuando le dijiste al Señor, sí, quiero ser ese vaso, entonces le dijiste al Señor, quiero que me metas a los tratos personales. Quiero ser enviado, quiero ser usado y quiero ser sometido a prueba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué crees que va a hacer el Señor? El Señor lo va a hacer. Te va a meter al trato de Dios, al gimnasio de Dios. Te va a meter, porque solamente a través de un trato que venga a tu vida es que tú vas a entender muchas cosas y tu vida va a cambiar. Tu vida no va a ser la misma. Es por eso que tienes que pasar necesidad. Es por eso que tienes que pasar escasez. Es por eso que tienes que atravesar enfermedad. Es por eso que tienes que atravesar situaciones en tu casa con los tuyos. ¿Por qué? Porque entraste al trato de Dios. Entraste a ese trato. Ya casi termino. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades, como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Bueno, nosotros vemos aquí en el verso 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hay vasos, amados, para diferentes usos. Unos para honra y otros para deshonra. La visión debe de ser, llegar a ser vasos de honra, amado. De honra. ¿Amén? La clave es que el vaso siempre esté bien limpio si quiere ser usado por
su Señor. La clave es que nos estemos limpiando siempre, siempre, amado. ¿De qué te vas a limpiar? Tú vas a decir, pues es que yo ya no he pecado, yo ya no he cometido nada malo. Está bien, pero hay cosas que veníamos arrastrando del mundo y son las que Dios nos pide que nos estemos limpiando. ¿Cuándo? Todos los días, amado. Todos los días tú tomas agua. Todos los días tú te deberías de estar limpiando. Todos los días tú vienes a la palabra y la lees. La palabra debería de estarte limpiando todos los días. Todos los días. Amén. ¿Qué pasa cuando tú vienes a la palabra? Pues la palabra cumple el propósito de limpiar el vaso por dentro. Porque por dentro no sabemos muchas veces lo que el vaso trae. Por fuera el vaso se ve muy bonito. El vaso por fuera puede brillar. Por fuera puede estar reluciente ese vaso. Pero por dentro, ¿quién sabe? Por dentro se puede estar pudriendo. Se puede estar secando. El vaso muchas veces por fuera está impecable. Hasta brilla. Se ve resplandeciente. Parece que no quebra ningún plato, pero por dentro puede estar una amargura en su corazón, falta de perdón, tristeza, tantas cosas que puede haber dentro de ese vaso, suciedad, inmundicia. Pero cuando el vaso le dice al Señor, límpiame, límpiame, Señor, el Señor va a usar la palabra, va a usar al Espíritu Santo para que quedes bien limpio, amada, bien limpiecito, sequecito. ¿Y qué crees? Dios te va a llamar, te va a decir, quiero usar tu vida, quiero usar tus manos, quiero usarte. Entonces es lo que va a hacer el Señor. Entonces lo que Dios hace en nuestra vida para volvernos vasos de honra es limpiarnos a través de los tratos personales. Y aquí quiero terminar. ¿Es necesario que seas limpiado? Es necesario, hermano. ¿Es necesario que entres a los tratos de Dios? Es necesario. La siguiente semana voy a continuar el tema porque sí es muy largo. Entonces, una vez que tú fuiste procesado siendo vaso, entonces ahora Dios nos va a pasar a un segundo proceso. Y es aquí donde muchos no comprenden, amado, que necesitan ser limpiados. Y muchos se quedan siendo vasos solamente. Pero hay vasos de honra y hay vasos de deshonra, amado. ¿Qué vaso quieres ser tú? ¿De honra o de deshonra? ¿Amén? Queremos ser vasos de honra. Entonces, deja que Dios use tu vida, amado. No le pongas límites a Dios. No le pongas trabas a Dios. Desde el primer día que tú le digas al Señor, yo quiero ser usado, quiero ser limpiado, desde ese entonces, tú le estás diciendo a Dios, procesa mi vida, Dios. Procesa mi corazón. Porque quizás en mi corazón hay cosas que no te agradan. Quizás en mi corazón hay cosas que no son buenas. Quizás no he podido perdonar. No he podido soltar eso, Señor. Tienes que limpiarme. Tienes que pasarme, purificarme para que yo pueda ser usado y estar dispuesto para toda buena obra, amado. Hay un aplauso al Señor, amado. La siguiente semana vamos a ver, después del vaso, pasas a ser un hijo de Dios. Pasas a ser verdaderamente un hijo de Dios. El hijo, pues, ya pasó por el proceso del vaso y fue limpiado. Y ahora pasa a ser verdaderamente un hijo de Dios. Y nos vamos a estar enfocando también en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 1 y 2, que dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén.
le está hablando al Hijo. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por esta palabra, que el día de hoy tú nos hablas, que el día de hoy conforta nuestras vidas. Padre, ayúdanos a hacer esos vasos de uso honroso delante de ti. Ayúdanos, Señor, a hacer esos vasos limpios, dispuestos para ser usados. Perdónanos, Padre, si el día de hoy quizás hemos venido delante de ti siendo vasos sucios, vasos que no están limpios aún. Pero ayúdanos a que el vaso cada día sea limpiado y que ese vaso pueda ser un instrumento en tus manos, Dios. Padre, si hay falta de perdón, amargura en el corazón, si hay en este lugar personas cargando, Señor, situaciones personales con su casa, su familia, ayúdales a poder ser limpiados con la sangre preciosa del Cordero, Padre. Que tu Espíritu Santo les redarguya, que tu Espíritu Santo les hable a sus vidas, que tu Espíritu Santo los meta al proceso de la limpieza, Padre, para que ellos puedan ser usados a través de tu Espíritu Santo, Padre. Bendigo a cada uno de los que están en este lugar, bendigo sus vidas, y yo creo, Señor, que desde hoy tú empezarás un proceso, Señor, con aquellos que están dispuestos a ser vasos de uso honroso, Padre. Aleluya, Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias. Gracias, Dios.